Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Regresamos a Aprendiendo de. Ya tuvimos el gusto de tener a la licenciada en gerontología, Lilian Espinosa de los Monteros. También ya tuvimos aquí en este bonito podcast al ingeniero en logística, Sebastián Contreras Garrido. Y pues ahorita, no menos importante, pues les traigo también a un nuevo ingeniero que nos va a plantear sobre su carrera. Egresado del IPN, Instituto Politécnico Nacional, el ingeniero civil Alejandro Carlón Molina, el cual ahorita pues nos va a explicar un poco sobre su carrera y pues espero que les guste. Pues aquí con nosotros se encuentra el Inge Abimael Carlón. Inge. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación, Inge. La verdad, estamos muy emocionados, ¿verdad? Le comento aquí a nuestro bonito público que esta sección es Aprendiendo en The Fox Air One Podcast, en el canal, es Aprendiendo ¿de qué? Pues de las profesiones, ¿no? De los profesionistas. Siempre yo creo que ahorita hay una juventud que aún tiene la intención, ¿no? De seguir estudiando. Muchos otros ya se les hace fácil también, por ir siendo bien sinceros, pues agarrar las redes, ¿no? Distorsionarse y ya ni siquiera querer saber, pues ni las tablas, ¿no? Yo creo, pues. Pero pues esta sección justamente es para eso, el aprendiendo pues para compartir con los invitados acerca de, pues las carreras, ¿verdad? Ingeniería civil. Yo no tenía el conocimiento sobre esta carrera, Inge. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la ingeniería civil? Pues como tal, pues yo siento que en algunos lados aún no es muy conocido ese término, ¿no? Porque hay muchas ingenierías, por ejemplo aquí donde radicamos en Tenancingo, pues mucha gente todavía como tal no conoce qué es un ingeniero civil y ni mucho menos cuáles son sus funciones, ¿no? Ya. Entonces, ingeniería como tal, civil, abarca muchas áreas, se abarca bastantes áreas, desde lo que es cimentaciones, estructuras, instalaciones, también, bueno, instalaciones ahí entra la de luz, que es la cuestión eléctrica, hidrosanitaria, o sea, y también, digamos, hay unos que son únicamente para puertos, para puentes, entonces es muy, muy amplia, ¿no? Pero, pues te digo, o sea, realmente como que hay mucha gente que actualmente pues no tiene noción de eso, ¿no? Ya hasta cuando te pones a investigar más a fondo, es cuando ves la realidad de, esto es lo que hace un ingeniero civil, ¿no? Ok, sí. Bueno, pues muy bien, Inge. Pues vamos a hacer con unas preguntitas, justamente para saber un poco más sobre la carrera, ¿no? Digo, pues al final es tu profesión, eres ingeniero civil, entonces para saber un poquito más. ¿Qué te motivó a estudiar la ingeniería civil? Pues al inicio, bueno, como todo joven, ¿no? Cuando entramos en ese punto de que estamos en preparatoria a finales, como que entramos en esa preocupación de qué escoger para estudiar, ¿no? Porque al final de cuentas, eso es lo que tú vas a hacer durante un gran periodo de tu vida, ¿no? Entonces, pues ahí mucha gente, muchos en adolescencia, bueno, ya en adolescencia, más bien en la juventud, como que tenemos ese conflicto, ¿no? De intereses para ver cuál es la mejor opción. En mi punto, pues, personal, sí, no fue, digamos, la primera opción, ingeniería civil. Sin embargo, pues sí fue una de ellas, ¿no? Sí, fue una de ellas. ¿Por qué? Porque hay que hacer una balanza, hay que ser realistas en cuestión de las cosas, hay que hacer una pequeña balanza entre lo que te gusta y lo que eres bueno. Ok. Entonces, prácticamente si tú juntas esas dos cosas, pues puedes ver una mejor opción, ¿no? Porque no siempre hay que inclinarse en lo que me gusta, ¿no? Que me gusta tal profesión, pero ya cuando estás estudiando en ello, pues hay materias por ahí que ya no te gustaban o que ni siquiera pensabas que ibas a ver, ¿no? Ok. Entonces como por ahí hay como cosas que te van desanimando. Y eso porque yo lo he visto en algunos compañeros, ¿no? En mi caso te digo, o sea, realmente hice esa pequeña balanza, entonces dije, yo soy bueno en matemáticas, siempre me han gustado las matemáticas, me gusta mucho el dibujo, o sea, me gusta bastante el dibujo. Incluso por ahí en la preparatoria, pues sí participé en varios concursos. Y también me gusta un poquito la parte de construir cosas.
Ah, ok. Entonces dije, pues mezclando eso, pues la mejor opción pues es ingeniería civil, ¿no? Entonces ya es donde dije, inclino esa parte, pero ahora vamos a investigar qué es lo que hace un ingeniero civil, qué materias ves, y también es importante en qué escuela estudiar, ¿En qué ¿no? escuela estudiar? Claro. Ok, ahorita mencionas que en qué escuela estudiar. Cuando estabas en la preparatoria, o sea, ¿investigaste la carrera o ya tú ya tenías conocimiento sobre la carrera? ¿O cómo fue que escogiste la carrera y que dijiste, sabes qué? Pues mi carrera está en Ciudad de México y tengo que ir hasta allá. ¿Cómo fue ese proceso? Realmente es algo curioso porque te digo, al inicio no tenía en mente esa carrera. Ah, O sea, sí tenía en mente qué es lo que me gusta y qué es lo que es bueno. sí, sí, Sin embargo, como te digo, o sea, realmente hay veces en las que no conoces todo de todo, ¿no? sí, sí. Entonces, yo no conocía pues la ingeniería civil, no la conocía, no sabía ni qué es lo que se hacía, ¿no? Yo la conocí por uno de mis amigos en la preparatoria. Digo, eso me gustó esa etapa porque había maestros que te hacían una pequeña como proyecto en el cual tú tienes que ya investigar las carreras que Ah, te ah, llamaran la atención, ah, ok, ¿no? ok, sí, sí. Entonces, hicieron una pequeña exposición de varios salones en los que se presentaban las carreras, ¿no? Que te gustaban. Yo en ese momento yo presenté la de veterinaria, Ah, ok, porque ok. también me gustaban, bueno, me gustan mucho los Los animales. animales, sí, sí. Entonces yo me inclinaba por esa parte, ¿no? Inclusive ahí sí investigué pues, las escuelas, todo ese rollo, ¿no? Sí, De la de veterinaria. la veterinaria. Y un amigo investigó sobre la ingeniería civil. Ah, ok. Entonces, digo, realmente pues, sí tenía mucha comunicación con él, pues éramos amigos, bueno, somos amigos. Y pues le preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué es esto? A ver, explícame qué es lo que hace y todo. Y me llamó mucho la atención, me llamó la atención, y porque también él investigó en las escuelas, ¿no? Ah, ah, ya, Entonces ok. realmente como que me informó bastante de la carrera y pues me llamó la atención, entonces ya de ahí yo investigué por mi cuenta Sí. para pues tener más noción de lo que se trata de ingeniería civil y realmente dije, no, pues entonces yo creo que esa es la área en la que realmente necesito yo estar, ¿no? Porque ahí combinaste justamente de, como dices tú, lo que te gusta. Ajá, Tanto las matemáticas como el dibujo y van dentro de la carrera, ¿no? sí, sí, Ah, ya. Ah. claramente. ¿Cómo fueron tus primeros años de carrera profesional? Los primeros años, pues incluso el primer semestre fue algo pues complicado, ¿no? Porque la escuela pues está en la Ciudad de México. No estamos relativamente tan lejos, pero yo creo que ese estilo de vida, esa monotonía que tenía yo aquí en Tenancingo, pues el convivir con los papás, hermanos, familia cercana, amigos, Claro. pues es muy diferente al ya estar viviendo, digamos, solo, ¿no? Independiente, pues, más que nada, ¿no? Algo un poco más Sí, sí. independiente. Digo, al final de cuentas siempre estuvo el apoyo de los De la padres, familia, digo, eso siempre se ha agradecido, pero pues sí es esa, ¿no? Esa parte en la que te desprendes, ¿no? Entonces eso es como que quizás ese cambio de ambientes posiblemente es lo complicado, no creo que para todos, para algunos sí. Entonces, y el adaptarse, ¿no? También a nuevos maestros más estrictos, que realmente yo creo que ya cuando vas más en semestres más adelante, ya empiezas a tener esa noción de por qué son estrictos, ¿no? claro. Incluso hay maestros que sí lo dicen, somos estrictos porque un jefe no te va a estar esperando a entregar el proyecto, un jefe va a ser hasta más estricto porque él sí te está pagando un sueldo, Un una sueldo. cantidad, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, nos están acostumbrando a lo que nos depara la vida laboral, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es como que los retos. Te digo, hay materias que, por ejemplo, yo en la preparatoria pues nunca las había visto. Ujú. O sea, sí investigué un poquito lo que se veía, pero pues realmente nunca las vi. O sea, porque ya van enfocadas pues al área de la construcción, ¿no? En este caso, por ejemplo, una materia muy común, incluso también las ven los arquitectos, es el empezar a manejar un software que se llama AutoCAD. Ah, O sea, yo jamás lo había usado en la preparatoria porque era un bachillerato general y hay unos que ya estaban en la vocacional, así se llama en la Ciudad de México, son prepas enfocadas ya a ciertas como tal carreras, es, digamos, son prepas con una carrera técnica. sí, sí, Entonces claro. hay unos que ya eran
de construcción y ya conocían el AutoCAD. Ah, ok. Entonces, digamos como que ellos tienen un poquito más de ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo ventajas de comillas porque había ocasiones en las que, como ya sabían, pues se ponían un poquito flojos y ya no intentaban tanto, ¿no? Entonces, yo como no lo conocía, dije, no, pues yo tengo que echarle más los kilos Sí, sí. para emparejarme o incluso hasta darle la vuelta, Das la ¿no? vuelta, sí, que más que nada pues el hecho, ¿no? De, pues tengo que aprender, o sea, tengo que aprender al 100 pues, Sí, sobre este exactamente. software porque, pues, como dices tú, te va a servir para tu vida laboral, pues, No, ¿no? y Lo actualmente usas, pues sí, sí, lo ando usando, o sea, sí. AutoCAD se ve y lo utilizas en cada proyecto. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha marcado y por qué? El proyecto, bueno, ahí como que está un poco abierta, podríamos decir, ya en cuestión, estamos hablando un poquito más escolar. El proyecto que más me marcó, yo creo que fue en alcantarillado, o sea, realmente me gustó mucho esa parte, esa área de alcantarillado. Hicimos un proyecto, digamos, obviamente pues es solamente cuestión de ejemplo, o sea, no fue algo tan real. O sea, es real en cuestión nada más de la zonificación, características, ¿no? Sí. Pero sí lo hicimos lo muy similar y me gustó, o sea, realmente me fascinó alcantarillado. O sea, al inicio fui como que una de mis opciones para, digamos, irme por esa línea curricular. Mm. Pero, o sea, lo que me gustó es de toda la información que tienes que recabar y la precisión que debes de tener, porque se ven muchas tuberías. Entonces, Varias medidas, todo, todo, todo. Sí, sí. todo, o sea, incluso tiene que ver hasta con la topografía. Ah, Entonces ahí sí implica varias cositas. La ingeniería civil tiene varias ramas, pues todas van como que ligando a los proyectos, incluso hasta arquitectura, ¿no? O sea, ah, trabajamos en conjunto también. ok. Ah, ok, muy bien. ¿Qué habilidades consideras que fueron clave para tu desarrollo profesional? Las habilidades yo creo que el adaptarse a los cambios. Entonces yo creo, bueno, yo me considero que me adapto rápido Mm. a cualquier tipo de cambio, o sea, si es trabajo bajo presión, sí sé desenvolverme, ¿no? O sea, que presión, digamos, en cuestión de que tiene ciertos días, pero esos días se reducen a menos. Entonces ahí es donde sí ya sientes la presión de las entregas y pues tenemos que sacar siempre el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante en ingeniería. Yo siento que en cualquier tipo de ingeniería, incluso en algunos otros trabajos también se maneja mucho presión y eso es un punto muy importante. Ah. ¿Hubo algún mentor o experiencia que influyera especialmente en tu carrera? Mm, pues como tal, mentor, pues como tal no que sea tan 100% mentor. O sea, realmente sí me gustó cómo daba las clases. Mm. Inclusive él daba clases enfocadas a las estructuras, ¿no? Ah, ok. Yo lo conocí desde la primera clase que era isostáticas, y me gustó bastante. Muchos decían, no, es un maestro muy estricto y todo, ¿no? Pero pues por algo es estricto, ¿no? La verdad. Sí, claro. Entonces yo siempre me enfoqué en profes estrictos para que me dieran lo mejor del conocimiento que ellos Que tienen, ellos ¿no? tienen, sí, sí. Entonces, yo no me enfoqué tanto en algunas calificaciones, por así decirlo, sino más en cuestión de lo que yo estoy aprendiendo de ellos. Entonces, él por así decirlo, así con la pregunta un Sí, poquito mentor, porque me gustó mucho la forma de enseñanza y cómo lo transmitía. Y obviamente, pues todos tenemos una que otra error, sí. pero pues sí, él sí se supo desenvolver y dar lo que realmente necesitamos, ¿no? Ok. Digo, yo lo conocí en isostáticas, pero fácil, llevé como unas 5 materias con el mismo Con el maestro. mismo maestro. En algún momento por fuera andamos platicando, Inge, este, que me comentaste que uno de tus maestros, pues sí trabajó en la NASA o algo así, ¿no? Parece que había hecho proyectos, Ah, algo así. sí. Ajá. Que, o sea, digo, pues, qué clase de profesores, pues para poder haber llegado a trabajar por allá, ¿no? En ese Sí, tipo de. realmente hay muchos maestros muy capacitados ahí en el Politécnico. Digo, yo conocí maestros que nos decían, no, yo hice la maestría en tal país, ¿no? Ajá. Yo hice mi especialidad en tal país, yo tengo mi doctorado, inclusive doctorados ¿cómo se llama? Con becados, ¿no? O Ah, sea, ok. que ya tienen que hacer ciertos artículos y pues realmente están becados, ¿no? Sí, sí. Por así decirlo. Pero ese maestro que dices, realmente él era de geotecnia.
Ay, Él es de geotecnia, entonces creo que hizo por ahí un informe respecto a la NASA. ah, Entonces, realmente, pues sí, sí trabajó para ellos. Y pues también sus historias estaban muy, muy buenas, la verdad, ah, de ese maestro. eh, Digo, cada maestro tenía lo suyo, eh, pero yo te hablaba de ese de estructuras porque, o sea, más que nada porque me gustan las las estructuras. estructuras. O sea, soy realmente estructurista. Al final de cuentas, esa es la línea que yo tomé Ah, de manera curricular. Entonces, por ahí fue con donde me incliné ok, a las a las estructuras. estructuras. ¿Qué hace realmente un ingeniero civil en su día a día? ¿Cómo es tu día, Inge? O sea, dicen por ahí desde que te levantas, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu día a día? A ver, ¿cuál es el día a día del ingeniero civil? Pues el día a día pues va variando, ¿no? También depende si las responsabilidades de cada quien y el estilo de vida que tenga cada quien, ¿no? Por ejemplo, yo anteriormente no tenía esa disciplina, pero ahorita ya un poquito más el hacer un poco de ejercicio, toda esa parte, ¿no? Ok, Pero al final de cuentas el día a día es el estar pues pegado al trabajo, ¿no? Al trabajo, que es lo que más demanda, y el tratar de trabajar lo mejor posible, ¿no? Si hay cuestiones en las que a veces uno no entiende algún método o no sabes o no crees que tu criterio sea muy, bueno, tienes dudas, ¿no? Por sí, así claro, decirlo. claro. También es válido el acercarte a tu equipo, ¿no? Te digo, al final de cuentas, pues trabajamos en equipo, ¿no? En Y eso es conjunto. muy importante, el saber trabajar en equipo, compartir criterios, porque una cabeza, pues no piensa igual que tres, cuatro cabezas, ¿no? Claro. Entonces siempre hay que tomar esas opiniones. Entonces es como complementarte y ser receptivos a las demás opiniones para que también tú lo manejes y sea lo mejor para el proyecto que lleves en ese momento. ¿Cuáles son las áreas más importantes dentro de la ingeniería civil? Pues digo Bueno, que tú realmente, mencionaste, perdón, Inge, tú mencionaste ahorita estructuras. Esa es una área ajá, dentro de ingeniería civil, estructura. Yo quiero pensar que toda la carrera de ingeniería civil tiene áreas, todas las áreas son importantes. Pero aquí dice, este, cuáles son las más importantes. O sea, tú que ya obviamente has trabajado en empresas grandes en Ciudad de México, este, que igual ya también tienes tus trabajos, pues, digamos, por fuera, tú cómo puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo, desde aquí hasta que termina, ¿cuáles son las más importantes? bueno, yo te digo, esa pregunta también es como un poquito más relativo a cuestión de qué es importante Ujú. y de qué manera la ¿De qué importancia, manera? ¿no? Sí. O sea, yo te puedo decir realmente, pues todas son importantes, todas las áreas de ingeniería, digo, inclusive con arquitectura que trabajamos de la mano, son importantes porque es un proyecto en conjunto de Mm, muchos especialistas, ¿no? Muchos ingenieros, arquitectos. mm, Pero digamos ya en cuestión importancia, por así decirlo, ya a nivel de cuestiones de vida, mm. porque eso es lo que también se ve, maneja mucho en muchos proyectos, de manera general, puentes, edificios, escuelas, hospitales, la seguridad de la vida de las personas que van a estar en esas obras civiles, ¿no? Claro, Ya a su día a día, ¿no? Por sí. así decirlo. Entonces, yo creo que de las importantes podría ser estructuras y geotecnia. Geotecnia. Ajá. Danos un poquito explícanos un poquito sobre la geotecnia, por La favor. geotecnia, pues realmente se dedica mucho al estudio de los suelos. No, Ya en obras civiles va un poquito más enfocado, pues a ver cuál es, o sí, digamos, en forma de conclusión, cuál es el tipo de cimentación que pueda adaptar más a las características de la estructura. ok. Porque va de la mano, o sea, realmente tenemos que ver el tipo de suelo, tenemos que relacionarlo con la estructura, o sea, el peso, porque ahí vemos la capacidad de carga del suelo. Entonces digo, o sea, va mucho, mucho de la mano. Entonces, eso es lo que se encarga la geotecnia. Por ejemplo, ahora sí vulgarmente, como no dijéramos, digamos, hay áreas o colonias que dicen es que pues, la tierra no es tierra, donde se va a construir es barro. O sea, la geotecnia es todo eso. O sea, checa si donde se va a construir o se va a cimentar, digamos, es tierra que se deshace rápido, pues que no, Ujú. digamos, no tiene mucha fuerza. O por ejemplo, el barro, que a veces muy duro o que es rocoso. O sea, es más que nada para ver ese tipo de suelo de donde se va a construir
¿O Sí, cómo digo sería? que realmente en geotecnia hay uno que se llama estudio Ah, geotécnico o también un estudio de mecánica de suelos, ok, ah, que ahí se encarga precisamente de lo que mencionas para ver esa estratigrafía, las capas del suelo en el cual se va a ubicar el proyecto. ah, Ajá, entonces obviamente todo va enfocado al proyecto, lo limitan, ellos checan más o menos los sondeos, ven cuál es el método de sondeo, bueno, para sacar las muestras, eh, para ver, pues ahora sí, las especificaciones de ese terreno, y ahí ven lo que se requiere para la construcción, ya sea de una casa, una escuela, un hospital, de todo. ah, Obviamente, inclusive, pues hay muchas personas que digo, o sea, no contratan un geotecnista porque sí es algo elevado, ¿no? O sea, ¿por qué voy a gastar si nada más es una casita de un piso o dos pisos, ¿no? claro. Pero no, o sea, realmente ya cuando te enfocas en eso, o sea, el suelo es muy, o sea, no es algo igual en todas partes, ¿no? O sea, así tú estés parado en un medio metro, ya puede cambiar completamente el tipo de suelo. Ok, Entonces es por eso que es necesario realizar un estudio de mecánica de ok, suelos. ok. Y así ya, por ejemplo, ya ves la profundidad en la cual es la mejor opción para la cimentación, si es con zapatas aisladas, corridas, o si puede ser con las zapatas con este tipo de mampostería, cajones de cimentación o hasta pilotes, te digo, todo va dependiendo de la magnitud de la estructura que vayas a querer construir, ¿no? ¿Qué mitos existen sobre tu profesión, Inge? Pues mitos. Digo, o sea, yo también me considero de la gran mayoría que no sabíamos que existía la carrera de ingeniería civil. O sea, yo sí dije, ingeniero en logística, tal vez por un invitado que ya tuvimos, ¿no? Aquí en el canal, que él es ingeniero en logística. Entonces dije, ah, bueno, ve, ingeniería en logística. La ingeniería industrial, bueno, pues, bueno, pues industria, ¿no? En general. Pero yo personalmente no tenía el conocimiento sobre la ingeniería civil. Entonces, digamos, ¿qué mitos existen sobre tu profesión, sobre la ingeniería civil? Pues, por ejemplo, un gran mito que se escucha mucho por ahí, ¿no? De que en construcciones grandes, para la cimentación, Ah, pues le echan un cristiano, ¿no? Para que aguante la construcción, yo ¿no? que Ese es aguante uno la de cosa. los mitos más, pues yo creo más sonados, ¿no? En la parte del área de construcción, de manera general, Sí, no sí, sí. solamente de ingeniería civil, Sí, sí. pero son de los mitos más Más, escuchados, más yo creo. escuchado. Sí, sí, porque también, sí, luego, en algún momento, en un noticiero salió, ¿no? De que es que tal puente encontraron restos humanos, ¿no? Que adentro de la Ajá. cimentación entonces, no es entonces, ¿qué? Entonces, Son, sí, son puede, muy. puede, puede que la noticia hubiera sido verdadera o falsa, no lo sé, pero yo creo que a raíz de ese tipo de noticias, amarillistas, como se quiera llamar, pero yo creo que sí es, ¿no? Que sería un mito, ¿no? Eso de, es que si aventamos dos, tres personajes ahí para Sí, que tío, aguanten, ¿no? realmente es como que en toda el área de la construcción, ¿no? O sea, no solamente ingenieros civiles, también arquitectos, tienen ese de que, es que tal construcción, de un puente aventaron a tantos chalanes para que no se caiga el Para que puente. no se caiga el puente. Sí, sí. Ajá, entonces es como que el mito más grande, ¿no? O Más, más conocido, más ¿no? conocido. Ok. Que sacrifican a dos, tres chalanes para que aguante, ¿no? La construcción. Ajá. ¿Qué desafíos se enfrenta actualmente un ingeniero civil? Pues desafíos, pues tiene que ver también mucho en la zona geográfica en la cual pues, se quiera realizar un proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso cada proyecto es diferente, entonces cada proyecto tiene sus propios desafíos. Entonces, hay lugares donde son áreas sísmicas mucho más elevadas que otras, hay otros lugares donde hay hasta incluso nieve, hay otros en los que hay incluso huracanes. Entonces, dependiendo también la zonificación en la cual tú quieras realizar ese proyecto, es a lo que te debes de adaptar para cumplir las necesidades, pues también de lo que está rodeado, ¿no? Entonces, Claro. por eso digo, o sea, cada proyecto tiene sus retos, cada proyecto tiene sus retos y pues todo va enfocado en cuestión de la seguridad, el cumplir con la normativa que esté vigente en la ubicación que tú vayas a realizarla, ¿no? No. Por ejemplo, en la Ciudad de México se ve mucho lo que es el reglamento de construcción,
de Ciudad de México. Sí. En otros estados es la de CFE. Entonces es lo que se va manejando. Y obviamente cada país también va a tener sus reglamentos de construcción. Sí, por lo mismo de altura, todo eso, ¿no? Ajá. Latitud, todo. Ok. No, y por ejemplo, en Estados Unidos hay zonas en las que en su mayoría las casas son de madera. O Sí. sea, ¿por qué son de madera? Porque realmente no hay como tal sismos y la madera es más abundante y en cuestiones, digamos, de economía, porque por ahí hay zonas donde hay muchos tornados, huracanes, Sí. entonces es más rápido en cuestión económico construir una casa de madera Sí. porque hay más árboles a construir una casa de De concreto. concreto. Entonces es como que se va adaptando también a la A la zonificación. zonificación. ¿Cómo se equilibran la seguridad, el costo y el tiempo en una obra? ¿Cómo se equilibra ¿Cómo se equilibran? la seguridad, el costo y el tiempo? Pues, digamos, en primera instancia, lo más recomendado es que tengas una seguridad estructural. Y estructural hablo también de la parte de la cimentación. Entonces, primeramente se hace, o no, se tendría que hacer un diseño que cumpla con todas las necesidades que la normativa o normativas vigentes te pidan. Okay. Obviamente, las normativas siempre hay unos límites, ¿no? No hay que rebasar esos límites en cuestión de los mínimos para optimizar, ahora sí, la parte de los costos. Ajá. Entonces ahí es donde entra esa parte, ese equilibrio, ¿no? Sí. Primeramente siempre hay que tener en cuenta la parte de la seguridad estructural, Okay. y de ahí haces una optimización de secciones, elementos, para ya hacer un equilibrio con la economía. Ya No. con los tiempos, pues ahí también tienes que ver los sistemas estructurales, porque hay de mampostería, hay de acero, hay de concreto, hay mixtos, hay de madera, hay de bambú. Entonces también hay una norma de bambú que puedes Okay. trabajar con bambú. Entonces, en cuestión de los tiempos es también ver pues esa logística en la cual vas a ir esa secuencia en cuestión de la parte constructiva. Entonces, pero primeramente, digo, es la parte estructural, seguridad de eso, la economía y también checar ver el sistema estructural que vas a requerir. Okay. ¿Cómo se transforma una idea en una obra terminada? Una idea, pues realmente en la ingeniería civil, ya hablando en mi punto de vista que soy estructurista, la idea pues como tal la tiene que traer el arquitecto, ¿no? O sea, el arquitecto es el que se encarga, por ejemplo, de decir, quiero distribuir estos espacios, él se encarga de la iluminación, de toda la parte, pues que se vea bien los acomodos, depende de lo que sea, ¿no? Puede ser una casa, departamental, de oficinas, o sea, todo también tiene que ver con lo que el cliente, pues, quiera como objetivo de su construcción. Okay. Pero realmente la idea se plasma primeramente en planos arquitectónicos. Ya de ahí nosotros los estructuristas, pues lo que hacemos es que eso se vuelva a la realidad, ¿no? Claro. Y enfocarnos a lo que más esté ahí planteado, porque en ocasiones pueden cambiar algunas cositas si te lo demanda, digamos, las secciones de columnas, las traves. Entonces siempre hay que tener esa comunicación. Por eso te digo que al final de cuentas trabajamos también con arquitectos, o sea, somos un equipo con arquitectos también, para que el proyecto salga lo mejor equilibrado en cuestión de criterios, tanto arquitectos e ingenieros estructuristas, que sea lo más equilibrado, ¿no? Entonces ahí es donde entramos ambos. ¿Qué factores se consideran antes de construir una carretera, un puente o un edificio? En cuestión de carreteras, digo, realmente no es mi área, pero sí sé un poquito de ello. Tiene que ver también mucho con la geotecnia. Tiene que ver mucho con la geotecnia. O sea, no sé, por ahí hay fotos, ¿no? De los memes de que, ¿por qué dan mucha curva, no? ¿Por qué dan mucha curva y por qué no mejor hacen una línea recta, ¿no? Entonces, también tiene que ver con los costos. Entonces, en carreteras también se maneja mucho lo que es la topografía. Se van curvas de nivel. Entonces, lo que hacen es siempre seguir esa curva de nivel para que pues tenga la mejor inclinación posible. Incluso también con la parte de la geotecnia,
que, o sea, el terreno firme, o sea, hay muchas cosas que las áreas se van como que acoplándose para un solo proyecto, ¿no? Ah, En cuestión de puentes, también ahí entramos nosotros los estructuristas, e incluso también los de carreteras, porque es una carretera y es un puente, ¿no? claro, claro. Entonces ahí también se manejan, digamos, cargas, pero son cargas que se van moviendo, o sea, cargas móviles, ¿no? Entonces son retos que también van acorde al tipo de obra civil que se vaya a realizar. Entonces, eso es lo que también tiene que tener mucho en cuenta. Ya en un edificio también es, digo, si es escolar, hospital, departamental, oficinas o mixtos, ahí también tienes que ver mucho la seguridad y todo se basa en normas, todo se basa en normas. Pero en carreteras también hay normativas. Ok. Hay normativas también para carreteras, la compactación, las capas. O sea, hay mucha normativa que tenemos que, nosotros como ingenieros civiles, profesionistas, seguirlas. Seguirlas, siempre seguirlas, pues para no tener por ahí algún error y que algún futuro pues llegue a tener pues pérdidas, tanto materiales como también de vida. De vidas, claro. Entonces, lo más riesgoso pues, es las pérdidas de vida, ¿no? Sí, lo que los seres humanos no vaya, digamos, en este caso, ¿no? Algún temblor, ¿no? Que por lo mismo que no esté bien cimentado, que no esté bien la construcción, se vengan para abajo y pues Sí, pase sí, sí. alguna desgracia, ¿no? Con las vidas humanas. ¿Qué errores son más comunes en los proyectos de construcción? A mí me ha tocado también tener proyectos, yo ser revisor, porque por ejemplo en la Ciudad de México es un lugar donde existe realmente un instituto, se llama ISC, Instituto para la Seguridad de las Construcciones, en el cual ahí todos los proyectos tienen que entrar, todos. ¿Para qué? Para que sean revisados por personal de ellos y si algo no cuadra, te hacen observaciones y se lo regresan, ¿no? Sí. Y en primera instancia tienen que tener arquitectónicos, mecánica de suelos, de colindancias también, deben tener también lo que es la parte de instalaciones, o sea, todo tiene que ir bien cuadrado, ¿no? Entonces también tiene que haber un estructurista proyectista, es quien lo diseña, Ok. y otro estructurista revisor. Entonces, este revisor, pues checa que el proyectista, pues realmente sí haga bien su trabajo, ¿no? O sea, realmente sí haga bien los cálculos. Ok. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esos son donde yo me he visto, digo, yo estaba dado de revisor, Ujú. a veces, por cuestión de los tiempos, no en su memoria de cálculo, porque tenemos que integrar también una memoria de cálculo, no incluyen todos los cálculos, ¿no? Entonces, ya para un cliente, pues a veces tú solo entregas a un cliente y no sabe leer, no sabe ni siquiera qué es lo que estás mostrándole, las Sí, gráficas. es como el O sea, médico, ¿no? Que te da, por un ejemplo, que nos dan los laboratorios. Ajá, Y tú como exactamente. empiezas a ver y, no, pues yo no sé ni O sea, cómo se interpreta, cómo se ¿no? interpreta, exacto. No Sí, sí. sabes interpretarlo porque no estás como, pues muy apegado a esas áreas, Sí, ¿no? sí. Hay gente que ya como lleva más proyectos, ya se empieza a conocer, Familiarizar, ¿no? De sí, eso, claro. pero no todos. Entonces, ahí en esa cuestión, les digo, los errores es de que en ocasiones no siempre tienen todos los cálculos. Ok. Entonces, también la normativa te dice cómo hacer esa secuencia en cuestión de los cálculos, desde lo que son distorsiones, desde lo que son los desplazamientos también verticales, horizontales, desde lo que es también ya como tal el checar los periodos fundamentales, o sea, son todo tiene que ir en la memoria de cálculo y lo más explicado posible, desde la parte estructural, incluso también la parte de las cimentaciones. Entonces, al final de cuentas, aunque yo no sea geotecnista, también como revisor y proyectista, tenemos que checar que el de cimentación esté bien. Está bien. O sea, como una corroboración, Sí, ¿no? Por sí. así decirlo. Sí, es que, bueno, al ser tú estructurista revisor, pues sí, ya debes de tener también una idea desde el suelo, ¿no? Donde se va a construir. O sea, ahora sí que desde abajo, Ujú. todo, ¿no? Hasta el plano, ¿no? O sea, lo que te están entregando. Sí, por eso Sí, digo sí. que, a final de cuentas, o sea, yo no soy geotecnista, pero o sea, sí conozco los valores que ellos nos pueden dar
que yo requiero para que mi cimentación pues esté bien. Ok. Ajá. Entonces ya con esos números, esos valores, tú mediante software, entonces ya haces, digamos, esa equivalencia para verificar que sí esté bien la cimentación. ¿Cuál ha sido el proyecto más complejo en el que has participado? Yo creo que, tengo que en su mayoría, creo que todos, la verdad, hasta en casas, te digo, realmente es que cada proyecto tiene Sí, sí. sus complicaciones, cada proyecto es diferente. O sea, muchos tienen la idea, es que es una casita. Y es lo que te decía, ¿no? Se van con la idea de que un albañil puede hacer cualquier casa, ¿no? Sí, sí. Una casa, digamos, no sé, en la parte muy plana y la hace muy bien. Pero ya, que ese es muy bueno, ya te lo piden para que lo hagas en donde hay una pendiente, ¿no? O sea, no es igual. No es igual. O sea, no es igual. Entonces, ese es donde pues mucha gente dice, nada más el albañil y ya. O hay muchos que dicen, pues a lo mucho un arquitecto. Y ya nunca tocan al ingeniero civil. Uh-huh. Entonces, digo, realmente en mi perspectiva, pues creo que cada proyecto que yo he tenido, pues sí ha tenido sus retos, muchos o pocos, pero cada uno tiene sus retos, ¿no? Sí, Digo, tanto desde cimentación hasta la estructuración, incluso hasta para optimizar costos. ok. Entonces Sí. también hay veces en las que tienes que hacer iteraciones para que no pierdas ese lado de la seguridad estructural. ¿Cómo se garantiza la seguridad de una estructura? Digo, ¿Cómo se realmente garantiza? Ajá. todo es a base de normativas, todo es a base de normativas. Entonces ellos te dan parámetros de máximos y mínimos que tú no debes de rebasar esos, no debes de rebasarlo para que pues la estructura sea lo más segura posible, tanto de sismo. Hay otras que también deben incluir viento en cuestión de las dimensiones, el tipo de sistema estructural. Tiene que también ver con viento. Hay otros que también tienen que ver, digamos, con la captación de lluvia o nieve, ¿no? O sea, todo también va acorde a la zonificación geográfica que anteriormente te mencionaba. Entonces, pero todo está en normativas. Todo está para seguridad, para, digamos, tener esa seguridad estructural, es que lo hagas lo mejor posible a como viene la norma. ¿Cómo crees, Inge, que ha cambiado la tecnología a la ingeniería civil en los últimos años? Pues bastante, porque lo que me comentaban muchos maestros, que incluso ya maestros un poquito grandes, decían, no, es que antes no teníamos al AutoCAD, ¿no? Antes No. eran los planos hasta a mano, Sí, sí. a mano, y pues hacer un plano grande con muchos detalles, y a veces hay errores, entonces tienes que hacerlo otra vez desde cero todo. O sea, ahí nos comentaban sus anécdotas, ¿no? Sí, Entonces ya con el AutoCAD, cualquier error rápido lo borras y ya lo compones, lo ¿no? Antes comparas. de imprimirlo. Sí, sí, claro. Entonces ya te ahorra mucho tiempo. Sí, O sea, realmente sí. es como lo que luego veíamos, ¿no? En las caricaturas, ¿no? Que lanzaban los planos larguísimos y, o sea, sí, sí, o sea, sí me imagino, ¿no? A los profesores, pues antes, Ujú. la carrera, o sea, sus planos larguísimos en su sala y ahí estar con regla y todo, ¿no? Haciendo. Yo digo, no, pues sí, sí es Sí, digo, realmente sí, sí ha ayudado la tecnología. los software pues, han entrado, incluso pues, inteligencia artificial, para pues optimizar tiempos y también en cierto punto, también ya llevan algunas normativas de varios países. Entonces también sientes, pues, de lado de la seguridad, que sí es un buen cálculo que se está haciendo. ¿No? ¿Qué herramientas digitales utilizan actualmente los ingenieros civiles? Nuevamente te digo, ahí va a depender mucho, depende del área en la que estén, ¿no? Laborando, Ah, ¿no? ok. Porque hay, no sé, software para puros de generador de obras, ¿no? Que ven las cuantificaciones de materiales, toda esa parte. Hay otros que en mi área, estructuras, por ejemplo, yo manejo ETAP, SAFE, SAP 2000, StatPro, o sea, son muchos de estructuras Sí, nada sí, más, sí. ¿no? Incluso también ya está, hay uno mexicano, se llama Dinabrium. Ah, Dinabrium es uno mexicano que se apega mucho a comparativa con el ETAPS. O sea, realmente sí es muy bueno el Dinabrium. Y pues ahí vamos también de la mano, ¿no? Los mexicanos no nos dejamos atrás. Entonces ya va pues, entrando poco a poco, ¿no? Pero digo, cada área tiene su software para que pues trabaje lo más optimizado en cuestión de tiempo, ¿no? de tiempo. ¿Qué papel tienen la inteligencia artificial
y el análisis de datos en el sector. Pues es que te digo, al final de cuentas, pues muchos software ya se van también empleando con inteligencia artificial, ¿no? Ya te Y, solucionan rápido, ¿no? ajá, Minutos, ponle. sí, ya te van solucionando pues muchos cuestiones o problemáticas a segundos o minutos, ¿no? Pero eso también depende mucho la empresa en la que estés, porque no todas las empresas pues tienen el capital para tener esos tipos de software, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí entra también nosotros la mano de obra en la cual pues nosotros tenemos que compararnos, ¿no? O sea, Claro. al final de cuentas el software pues tienen programación, ¿no? Tiene mucha programación, pero la inteligencia artificial pues sí está superando a esas programaciones. ¿Crees que la automatización cambiará la forma de construir? Pues muchos dicen, ¿no? Que ya están llegando mucho los robots en muchos sectores, ¿no? Incluso hasta los de limpieza. Y en la construcción, yo siento que será muy difícil, muy, muy difícil para que un robot pues tome un papel de lo que hace un ingeniero, ¿no? Sí, sí, O claro. inclusive desde algún maestro albañil y toda esa parte, Sí, porque tiene que ver mucho con criterios, y que sí, por ahí, ¿no? Digamos, hay máquinas, robots en los que ya te construyen pues casitas con puro concreto y todo ese rollo, mm, pero yo siento que, o sea, no creo que sea algo imposible, pero que sí quizás tarde mucho. tardemos. Sí, digo, yo trabajaba en la industria automotriz, ¿no? Digo, obviamente manejo robots, ¿no? En la ensambladora y todo eso. Dices, bueno, pues sí, sí es posible. ¿Cuál es la labor del operador? Pues ahora sí, tú mismo enseñarte a manejar la máquina, ¿no? A Sí, sí, configurar la máquina. Pero pues la realidad es que pues, sí, cada vez la tecnología va avanzando. Pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no es lo mismo que un robot se ponga a hacer, digamos, toda la mezcla y vaya pegando un blog, ¿no? Por uno. Entonces, no, sí, no, sí, no, no va a ser tan fácil. sí, sí, está cañón. Probablemente más adelante, dependiendo de la tecnología que tal avance, pero no creo que sea tan fácil. ¿Qué innovación te entusiasma más para el futuro? Innovación, pues yo creo que ya las construcciones de edificaciones en, no sé, pues, en otros planetas, ¿no? Es lo que siento que hay mucha innovación en ello, ¿no? Ahorita, digamos, están con la parte de, supuestamente, de los viajes, ¿no? Entonces, no creo que tarde mucho en ya querer, pues, colonizar, ¿no? También esa parte. Sí, Y es adaptarse, ¿no? Porque también te digo, o sea, entra mucho la parte de mecánica de suelo, o sea, saber qué suelo es el que está en ese lugar, ¿no? claro. Y entra también la estructuración, entonces va mucho, o sea, Esas son varias cositas. Sí. ¿Cómo puede la ingeniería civil contribuir al cuidado del medio ambiente? pues de hecho digo, vuelvo a lo mismo, ya cuando se hace un proyecto ejecutivo grande, siempre hay que tener también en cuenta ese cuidado ecológico. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la dimensión, es lo que tú también debes dejar de áreas verdes, el también darle su mantenimiento. Entonces, anteriormente no se manejaba tanto eso, pero ahorita ya es más enfocado de cuidar las áreas Esa verdes. era esa. Ok. Ujú. Sí, o sea, contribuir al cuidado del medio ambiente es eso, o sea, tener áreas verdes en cualquier tipo de construcción que ustedes lleven a cabo, ya es ahora sí que de ley o que dejen área verde, pues, cuidar el medio ambiente por ese lado, pues, Ujú. También tener digo, áreas mucho verdes. depende de las construcciones y qué tipo de construcción se va a hacer, de cuáles pues sí se puede implementar áreas verdes, hay otros que no. Pero a lo que yo tengo entendido, o sea, no sé mucho exactamente decir 100% del tema, pero a lo que yo tengo entendido, aunque no tengas áreas verdes, sí debes de contribuir de cierta manera al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, no sé, es que mi sector es 100% industrial y es muy complicado tener áreas verdes, ¿no? Claro. Entonces, pues no puedes tener áreas verdes ahí, pero no sé, planta tantos árboles o cuida tal cosa, Ah, ok. o sea, hay maneras en las cuales, Puedes pues si debes de contribuir de contribuir. cierta manera, pues debes de Sí, hacerlo. debes de hacerlo. Ok. ¿Qué son las construcciones sostenibles? Sostenibles, tanto, pues digamos, ya son como las construcciones inteligentes, por así decirlo, de cierta manera. A ver, ok. Sostenibles en los que también eh,
pues juega el papel, ¿no? De tener esa autonomía en cuestión de la misma, del mismo proyecto, ¿no? Por así decirlo. Ok, Esa parte, o sea, entra mucha tecnología ahí, ok, ahí sí entra mucha tecnología, para que sea, pues, sostenible en cuestión, no sé, de la electricidad. O sea, ya no que sea directamente con Cefeto, ya puedes ponerle panel solar, toda esa parte, ¿no? O sea, es un ok. ejemplo. ¿Cuáles son los mayores retos para construir de forma más ecológica? Mayores retos. Yo siento que para construir de forma más ecológica, pues la parte de la seguridad. Porque, por ejemplo, pues es más ecológico la madera que el acero, ¿no? La madera que el concreto. Claro, Pero obviamente es más resistente el acero y que, concreto que la que la madera. madera. Sí, Entonces, yo siento que la parte de la seguridad estructural, y todo va nuevamente al tipo de proyecto, cuántos niveles, porque se puede construir una de hasta 2 niveles de pura madera, sin problema. sin problema se puede. O sea, sí se puede. Pero ya un edificio de 15 o 20 hasta de 10 pisos. Sí, niveles, no. no. O sea, de acero concreto. Acero. O hasta de, bueno, sí, va más acero concreto. Ok. ¿Cómo se adapta la infraestructura al cambio climático? Pues digo, esa parte, o sea, realmente actualmente sí se ve mucho esa parte de la ecología, en la que tienes que jugar un papel equilibrado en lo que tú hagas y lo que tengas que hacer para reparar esas contingencias que puedes ocasionar, ¿no? Claro. Entonces, digamos, dejar áreas verdes o plantar árboles, toda esa parte. Entre el reciclaje Ujú. también, ¿no? Sí, o sea, es esa parte. Puede hacerse. ¿Existen materiales innovadores que ayuden a reducir el impacto ambiental? Sí, yo creo que, bueno, actualmente sí están haciendo por ahí varios estudios en los cuales se usen, pues materiales, ¿no? Reciclados para usar, bueno, para reusar Reusar. en las construcciones. Construcción. Por ejemplo, si no me recuerdo, una ocasión fui a Premex, que son, prefabricados mexicanos, y nos dieron un recorrido por su planta. Ellos por ahí, ahí llegaban material, no recuerdo de qué tipo de perfil, pero lo trituraban y de ahí hacían otros nuevos, prefabricados, Ah, pero de ese reciclaje. de ese mismo. Ajá. Ok. Entonces, digamos, o sea, hay otras empresas que incluso hasta con plásticos, ¿no? O sea, usan Sí, sí, sí. plástico para, no sé, para personas de escasos de recursos, es donde se entra ese juego, ¿no? De poner paredes con plástico, esa parte. Ok. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la situación más inesperada que has vivido en una obra? Pues es que hay cambios, es que una cosa, digamos, es diseñarlo a papel o máquina, y más cuando ya es, digamos, de reforzamiento o ya algo que ya está construido. Ok. Esos son también retos, el adaptarse a, a lo que esté en campo. Ok. Entonces siempre hay que corroborar medidas, pero hay veces en las que no te cuadra pues al 100%. Entonces siempre hay unas pequeñas tolerancias de errores que se deben de ir pues solucionándose en el momento. Ok. Entonces eso también es, digamos, lo inesperado, ¿no? Sí, sí, De que claro. algo no te cuadra, ¿no? Que por ejemplo en el plano dice, por ejemplo, un decir, ¿no? 4.35 metros, ¿no? Ah, pero no son 4.35, son 4.30. O ya son 5 centímetros Ya de son con diferencia. centímetros Esos de 5 diferencia. centímetros de diferencia Sí, ya sí ya es mucho, ¿no? sí, sí, sí. Entonces siempre hay que ir como que eh, tener pues mucho criterio para poderlo solucionar. Ah, Eso es lo que también es muy importante. lo inesperado, o sea, medidas mal calculadas. Porque, por ejemplo, hay ocasiones en las que te llegan clientes, ¿no? De que dicen, es que yo tengo este plano que me lo hizo tal arquitecto o tal topógrafo. Ah, sí, está bien. Entonces ya empiezas tú a hacer la parte estructural, ¿no? Mm, O sea, la estructura con esas medidas. con esas medidas. Pero ahí lo importante cuando ya hay algo existente, más vale corroborar, ir a una visita clínica para hacer un levantamiento estructural. Entonces ahí corroboras que esas medidas que están pasando Son sí las sean las que están en reales. exactas.
sino tú ahí Sí, ¿no? mismo, Vas tú vas ajustándolas. ajustando todo, Ajá. midiendo y todo, checando todo. Ah, ok. ¿Hay alguna historia curiosa detrás de de un proyecto importante? Historia curiosa. No sé, que probablemente andabas por ahí echándote tu copita de vino y de repente te dijeron, oye, no sé, ¿qué crees? Sí, es cierto, tengo un proyecto así y así, pero no sé, te puede servir, tú me puedes apoyar, no sé, Ah, algo bueno. así. Ajá. Sí, 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 que no sé, de que alguna historia curiosa detrás de un proyecto importante, o sea, que algo que se dio para que tú pudieras llegar a ese proyecto que dices, no manches, no me esperaba esto. O sea, me dijeron que era lo mínimo, pero no Sí, manches, sí. eso sí es un proyecto, pues, importante, sí está grande, pues. Pues es lo que te menciono, o sea, esas historias curiosas en las que mucha gente, los clientes confían tanto en sus arquitectos o ingenieros que están para ellos, Ajá. pero ya cuando tú empiezas a corroborar las dimensiones, dices, pues, ¿cómo crees? A mí me está dando esto y tú me estás dando esta dimensión Sí, y la diferencia a veces sí es muy de 1 metro o medio metro, ya es mucho. es mucho, o sea, ponle 1 centímetro o dos, todavía te la compras Sí, poquito, sí. ¿no? Pero ya medio metro, 1 metro, o sea, es mucho, mucho la diferencia. Sí, es que es lo que está, es lo que vuelves a meter, ¿no? Dices, lo mal calculado, más mano de obra, más dinero, ¿no? Ujú. Y se trata a veces de justamente acoplarse pues vaya, a lo que tiene, ¿no? El cliente, pues, en cuestión de efectivo, no sé, o en cuestión económico, no sé cómo, no sé si tenga que ver por ahí también. Digo, porque tú puedes Pues, ir, corroboras, y yo quiero pensar que a veces el cliente puede decir, no, pues es que sabes que es que eso no, pues no lo tenía yo pues previsto, a referente a mi economía. Entonces ya pues es son, que realmente no es que realmente ahí va más de que hicieron mal el trabajo. Ay, sí, sí. sí, O sea, uno como cliente, pues confías en la persona que está trabajando y entra un revisor o mm, entra ya el estructurista y ya te saca otra vez las medidas para que pues sea una corroboración sí, y no cuadra, ¿no? Entonces, ahí es no tanto el presupuesto, sino más que nada la ética de cada de profesionista, cada ¿no? profesión, Arquitecto, ingeniero, debemos tener ética y hacer bien todo nuestro trabajo, ¿no? claro. Esa parte sí es muy importante. Digo, porque me ha tocado el trabajar igual. Los mismos albañiles luego te cuentan anécdotas, ¿no? Que yo estuve trabajando con tal arquitecto y a mí me ha tocado mucho, ¿no? De los albañiles que me dicen arquitecto, arquitecto, arquitecto. Ah, Por ahí solamente una albañil que me dijo, yo sí he trabajado con ingenieros civiles ok. y no me gusta trabajar con arquitectos, porque los arquitectos sienten que saben todo, cuando realmente ni saben mucho, o sea, se creen mucho que saben de estructuras y no sé qué. Sí, Digo, pues es que no son recetas de cocina, ¿no? O sea, sí, no es claro. como que haces una formulita y ya quedó, o sea, no, no, no. Es que justamente es por eso, ¿no? Inge, yo digo, es que justamente por eso van las carreras, ¿no? Las ingenierías. O sea, digo, yo así personal digo, no hago de menos, como dijéramos, la mano de obra del albañil, eh, los planos de un arquitecto, pero a este punto dices, la ingeniería. Entonces, si yo soy la cabecilla, el ingeniero civil, yo soy el que, o sea, de verdad, te voy a traer todo desde abajo para que tu construcción esté de acorde a la seguridad, a tu necesidad y todo. Digo, pues entonces también yo creo que lo más viable es, ahora sí, saber cada profesionista, pues en dónde estoy ubicado, ¿no? Sí, digo, ahí entra mucho, pues la ética, ¿no? Porque hay arquitectos, incluso hasta albañiles también, que se quieren, pues, tener un poquito más de pesos en la bolsa Ujú. y dicen, no, yo me aviento el jale, ¿no? Yo me lo aviento y ya no contrato un ingeniero civil Ah, para que me corrobore la estructuración, sí, ¿no? Y digo, me han dicho muchas anécdotas, por ejemplo, luego me decía recientemente uno que hay un arquitecto que se cree muy chuchas en estructuras, pero hace sus estructuras bien pobres, ¿no? ujú. Incluso ese mismo albañil le dice, ¿cómo que vas a hacer eso? Ese albañil ya tiene una buena experiencia de años, digo, él sí ha trabajado con ingenieros civiles, Ok, ok. entonces ya tiene un poquito más de noción, ¿no? Sí, sí, Por ejemplo, un claro de columna a columna o de castillo a castillo, bueno, realmente debes meter columnas, no castillos, sí, ¿no? Dice de 5 metros. O sea, de esta columna a esta columna 5 metros y quiere meter una trave bien pequeñita, ¿no? Una trave de 20 centímetros
de alto Ok. y de ancho de 15 centímetros. No, pues O no, sea, no, realmente para esa longitud, pues no cuadra. no cuadra. Claro. Entonces, dices, ahí pues la ética del arquitecto, De la- pues no, no es la mejor. la indicada. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje profesional? Mi mayor aprendizaje, pues en primero aprendí que pues cada proyecto es diferente, tiene retos particulares, y en segunda aprendí pues el trabajar a presión por Ok. esos mismos retos, Sí, claro. que a veces dices, no, está fácil, ¿no? Una casita fácil. No, a veces sí se Sí, complican, o sí, claro. sea, dos niveles o incluso hasta un nivel o doble altura, se complican, Se se complica. complican. O a veces por la geometría, porque hay clientes que lo quieren con su arquitecto, con su geometría bien, pues bien descuadrada, ¿no? O sea, Sí, que quieren una obra de arte, ¿no? Y tú sí, tienes que sí, adaptarte a esa geometría. Y pues ahí es donde entra mucho reto, ¿no? sí, De sí. que cumplir con los tiempos, cumplir con la seguridad estructural. Entonces ahí entra mucho trabajo en presión. Claro. Entonces aprendí a trabajar bajo presión. Y también digo, pues también nunca dejas de aprender, Inge. Ah, sí. Diario también es un constante aprendizaje, ¿no? Sí, por Sigue muy, uno aprendiendo y aprendiendo. cada Sí. uno son criterios diferentes que debes ir empleando. Se va uno actualizando diario. Ah, y eso de Diario, diario. actualizarse debes de... Actualizarse, sí, sí. Sí, porque las normas se van actualizando. Sí, todo, todo se va actualizando. ¿Qué error te dejó una lección valiosa? Personalmente en campo, no sé. Que Pues dije, más sabes que errores no me desde esperaba el... esto, pero ay, no, sí aprendí. Sí, Pues sí me, afortunadamente en la parte profesional pues no ha habido algún error ah, abrumado, o a, sea, tan a grande, gran escala, claro. pero o sea, los errores siento que más fueron en la escuela, ¿no? Por los maestros que te decía, Sí, sí, claro. ¿cómo vas a hacer esto, no? Y qué bueno que ahí te están diciendo, no hagas No esto, hagas esto. para que ya cuando salgas a trabajar, Estés en pues no lo campo. repitas, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, ahí es muy importante de cada alumno que no se guarden pues las dudas, las preguntas, nunca hay que guardárselas porque ya en campo a veces no todos los jefes o todos, sí, bueno, sí, no todos los jefes se Sí, sí. prestan para resolver dudas. ¿Qué momento te ha hecho sentir más orgulloso de ser ingeniero civil? Pues ahora sí, digamos, el, el ir caminando o incluso ver en fotos o algún compañero que te diga, no, mira, aquí está la obra que diseñaste, ¿no? Ah, ok. Entonces, mira, o ya vas con familia, ¿no? Ese lo diseñé yo. Sí, Eso claro, se claro. siente, bueno, a mí me hace sentir pues orgulloso, ¿no? Sí, ya verlo Inclusive hasta plasmado en casita. físico, ¿no? Sí, A ver, sí. los problemas, desde una casita, ¿no? Sí, sí, Una sí, casa de claro. 2 pisos. Esa casa yo se la diseñé. Esa es la señal. Y ya, no, sí quedó bonita Sí, y sí, todo. claro. Entonces, como que sí te llena de orgullo. Eso es para los chavos, Inge. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar ingeniería civil? Pues en primera instancia, como te decía, el tener ese panorama de realizar ese equilibrio entre lo que si eres bueno y lo que te gusta. Si eres bueno en matemáticas y te gusta también la física, también eres bueno, digamos, en la parte de El dibujo, dibujo. que te llame la atención la construcción como tal. Y pues también siento que es muy importante no solamente tener la parte de la teoría, porque hay muchos ingenieros, muchos arquitectos que nada más según van a supervisar, no meten la mano y todo, que era gachalán, ¿no? No, también hay que saber qué es lo que están haciendo ellos. Tener la dedicación que se debe, ¿no? Pues tener dedicación y empatía también con ellos, porque a veces también ellos requieren de que tú les enseñes, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Ajá, te dije, no, es que esto no va así, pero que tú sepas hacerlo, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, que tú, hasta un pequeño doblez en alguna varilla, que tú sepas hacer ese doblez, ¿no? Claro, Ese amarre. Entonces, la práctica también cuenta mucho. claro. Dice Inge, ¿qué materias son fundamentales para prepararse? Matemáticas. Matemáticas yo siento que es de las más fundamentales. Es que hay mucho,
Pero es en alguna rama o generalizando todas las matemáticas. O No, digas, generalizando todas las matemáticas, porque al final de cuentas las ingenierías es matemáticas aplicadas. ah, ok. Matemáticas aplicadas a ciertas ramas, ¿no? Ok, Pero se llama matemáticas. Al final de matemáticas. cuentas yo, por así muy poco, una suma, una resta, una multiplicación, llevo matemáticas. Los softwares llevan Llevan matemáticas. matemáticas. Entonces, alguna fórmula de la normativa es matemáticas Matemáticas. Ok. aplicadas a la construcción. Entonces, siempre la fundamental en las ingenierías es la matemática. Y desde la escuela, ¿no? Muchos tienen, es que matemática está muy difícil. Sí. Es que no entiendo las matemáticas. Pero las matemáticas te hablan un panorama no solamente para entender, pues, esa parte de los números. O sea, ya cuando entras en esa noción de las matemáticas, te enseñan a buscarle solución a cualquier tipo de problema en la vida. O sea, por eso entra el razonamiento matemático. Ok. Entonces, es saber solucionar cualquier tipo de problema. Creo que te ayuda las En matemáticas. matemáticas. Entonces, es muy fundamental. ¿Qué habilidades blandas debería desarrollar un futuro ingeniero? Habilidades blandas. Pues ser empáticos también con el personal que tú tengas como al mando, ¿no? Que ser un buen líder, o sea, no ser un jefe, ser un buen líder. Bien. Lo que te decía, el saber la parte práctica para instruirlos en cuestiones que ellos tengan, pues, duditas, ¿no? Yo siempre cuando he ido a campo, siempre digo, no, cualquier duda que tenga, hágamela saber y ahí compartimos criterios, porque digo, hay albañiles de años que no, o sea, tienen mucho criterio, mucha noción, porque ya sus años pues también los avalan, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, claro. Dice, ¿cómo pueden los estudiantes ganar experiencia antes de graduarse? Digo, ya no los mandan a hacer lo que se dice que es su servicio, ¿o sí aún? Sí, sí, sí. Eso también depende mucho de la escuela. Ah, ok. Hay escuelas donde te dicen son prácticas y servicio. Hay otros que nada más es puro servicio. Pero adicional a eso, también diciendo que es mucho de cada alumno, el que si tienes un pequeño espacio, que yo creo que sí, acomodando bien los horarios, puedes tener un pequeño espacio para tener un trabajo de becario. Ah, ok, Los ok. becarios son los que son pasantes o aún no acaban la carrera, ya de últimos semestres, pero ya te vas envolviendo en áreas que te puedan llamar la atención para tener también un poquito de experiencia laboral. Entonces, por ahí yo creo que sería importante el ir investigando algún trabajo, alguna empresa que te puedan aceptar sin haber concluido al 100% pues tu carrera. Tu carrera. Ah, ok. ¿Qué oportunidades laborales ves para las nuevas generaciones? Ahora sí, siendo realista, en México está bien pobre lo que paga. Para un ingeniero civil, y no sé si pase lo mismo en las demás ingenierías, porque digo, no son mis áreas, Claro, pero ya en ingeniería civil ya está muy mal pagado. sí, Está muy mal pagado. ¿Y eso por qué? Porque muchos ingenieros arquitectos o de manera general área de construcción se van mucho por los trabajos, ¿no? O sea, quiero más trabajo a que lo dé barato, pero que me lleguen más clientes, ¿no? aquí ya cambiamos, ahorita en este punto ya cambiamos la calidad por la cantidad, ¿no? Por así decirlo, pero digamos esa calidad a esa cantidad, ahí entran los que hacen mala ética. Me decían, exacto. Sí, tengo tal trabajo, me están pagando, por ejemplo, los contratistas. Contratistas ni siquiera saben de arquitectura, ni siquiera saben de ingeniería civil, o sea, no saben Exactamente. muchas áreas. Son que tienen poquita noción de construcción, pero esa poquita cuestión de noción a veces es lo que perjudica a los que sí queremos o sí tenemos esa buena ética, ¿no? Claro. Entonces, De trabajar bien, pues, de de querer trabajar hacer las bien. cosas bien. Por Sí, ejemplo, vamos con un ejemplo de una casa, ¿no? Esos que aplican mala ética por tener más trabajos, le meten lo más barato. Puro Armex y Armex de lo más bajo material económico, posible, claro. puro material económico. Sí se ve bonito, pero no te va a aguantar los años que debe de aguantar. Lo que vamos, o sea, algún temblor fuerte, algún sismo, algo, Ujú, o sea, va a ser un desastre, seguro. exactamente, entonces eso es lo que nos afecta mucho. ¿Cómo imaginas, Inge?
las ciudades dentro de 30 años. Si es que Dios nos permite llegar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves las ciudades? Hay ciudades en crecimiento. Sí, Sí, hay actualmente ciudades en ya aquí en crecimiento. México ya van creciendo. Querétaro, Nuevo León, Guadalajara va creciendo mucho. Saltillo. Ajá, Saltillo. Bueno, Coahuila, sí. también pues por los sectores industriales, ¿no? Sí, Llega claro. mucho extranjero que quiere invertir aquí en México, entonces ahí entra mucho también los ingenieros civiles para hacer esas plantas industriales. Entonces, yo creo que sí va habiendo un buen crecimiento, pero también depende mucho de los gobernadores, ¿no? Porque también está mucho la parte de la política, en de que pues sí traiga mucho pues inversor, ¿no? Aquí en México, que Ok. quiere invertir en la mano de obra de México y que también que los propios mexicanos se dediquen a diseñar y construir sus centros industriales o centros de trabajo, ¿no? Por así decirlo, porque hay Claro. otros que sí son edificios de oficinas y otros que sí son pues, megas industrias, ¿no? Porque hay uno que otro industria que dice, yo sí llego y pongo mi planta, pero me traigo mi personal de mi De país, mi ¿no? país, sí, claro. Entonces ahí como que ya no le da soporte a los A los mexicanos, ¿no? mexicanos. Sí. Pero yo creo que sí va en crecimiento, pero esperemos y sea más, ¿no? Sea Más. más. ¿Qué obra de ingeniería admiras más y por qué? Obra de ingeniería, es que hay varias. Mm, Bueno, es que incluso hasta de las pirámides, ¿no? De los antepasados, Sí, sí. dices, eh, pues qué pensamiento tenían ellos, porque incluso hacían su propia red hidráulica para que pues toda el agua pues pasara por donde ellos quisieran, incluso para sus zonas de De riego, toda esa riego. parte. Entonces, o sea, qué mentalidad tan grande tenían De inteligencia, sí. para que supieran la precisión, ¿no? Para que pues todo fluyera, ¿no? Incluso hasta lo del reloj solar, ¿no? O Sí, sí, sí. sea, esa precisión para que pues sí funcionara, ¿no? Sí, sí, o sea, y fíjate que aún, pues yo quiero pensar que aún nuestros abuelitos, ¿no? O nuestros bisabuelitos, pues eran de los que sabían aunque el clima estaba bien bonito, o sea, soleado, decían, va a llover. Y pues, ¿cómo? O sea, y quién sabe si también eso tenga que ver, ¿no? Conforme al sol y todo, el saber leer el clima, no sé. Pero probablemente venga por ahí, yo digo, no Ujú. sé. Entonces, admiras las pirámides. Son Bueno, algo, pues, ese de es, las digamos, de construcciones de las los pirámides. antepasados. Ajá, Y ya, digamos, ya un poquito más reciente, actual, uno de los que me gusta son la Torre Latino. de tal La vez. Torre Latino porque tiene en particular un sistema de cimentación que es por eso que aún, a pesar de los temblores que se han presentado aquí en México, grandes, Sí, pues sigue ahí, ¿no? O sigue sea, ahí, sigue no, ahí. no han caído, Entonces, claro. ese sistema que se hizo en su cimentación, pues es muy, o sea, muy, bueno, que me atrae mucho a mí, Sí, porque sí es una gran obra de ingeniería. sí, sí. Sí, la Torre del Tino, pues está en Ciudad de México, ¿no? Ah, sí, Ahí está en Ciudad de ciertamente. México. Sí, dice, si pudieras participar en cualquier proyecto del mundo, ¿cuál elegirías? Bueno, es que algunos proyectos que ya se han hecho, ¿no? Por ejemplo, el Burj Khalifa, la Latino, o sea, ¿La Torre tienes Eiffel cuenta? ¿Entraría? No, pues sí, también son obras de ingeniería, ahí es más metálica, no es más metálica. pero digo, hay muchas que se han hecho. Pues yo creo que si se pudiesen todas en todas, ¿no? Todas para ver los retos, ¿no? Que se puedan presentar en cada una de ellas. Pero porque a mí me gustan mucho los retos. O sea, me gustan los retos porque me gusta el buscar la manera de solucionar los pequeños detallitos que se puedan presentar, ¿no? Es que luego se ve, o sea, que te gustan pues los retos, o sea, es que traes eso justamente, las matemáticas, el hecho de cómo trabajas con tu mente, pues, o sea, para estar solucionando, está interesante. Sí, por Digo, digo, no cualquiera se avienta debes de, bueno, aquí en ingeniería es tener mucho gusto por las para matemáticas, la matemática, para que pues tengas esa capacidad de solucionar pues problemas que se te vayan presentando y sí, diferentes, ¿no? claro. Dice, ¿qué legado te gustaría dejar
como ingeniero civil? Creo que como en todo, ¿no? Que el recordar, eh, pues, las obras que llegaste a realizar, ¿no? O inclusive, pues, algún legado ya un poquito más particular, pues, una buena empresa, ¿no? Una buena empresa. Y que diga, no, pues esta empresa la fundó tal ingeniero, y presentó estas obras de infraestructura que son muy reconocidas en, no sé, en todo el mundo, ¿no? Claro, sí, Entonces ese sería, yo creo que para muchos, ¿no? sí, Ingenieros civiles, el tener ese, pues ese crédito, ¿no? sí, sí, Incluso, digo, a veces no tanto las obras, sino igual innovaciones, también innovaciones es muy importante. claro, En ese sector de la construcción, pues innovar algo que te permita optimizar tiempos, optimizar costos, pues es muy agradable, ¿no? Porque contribuyes bastante. sí. O algo que sea ecológico también, sí. Ok, muy bien, Inge. Pues esto es tradición del canal, de la sección. Ahí está la audiencia. Algo que le gusta decir a la juventud que nos ve, Inge. A los chavos que quieren estudiar alguna carrera, cualquier tipo de profesión, ¿eh? Pero si algo que tú les gusta es decir a los chavos que ahorita nos están viendo, Inge. Adelante. Pues me queda ese consejo, ¿no? El que yo te comentaba, que yo lo llevé a cabo y pues me sirvió, o sea, sí, al fin de cuentas me sirvió ese consejo. Aquellos que están en esa etapa de buscar una carrera, pues hacer ese pequeño sondeo de uno mismo, ¿no? Tener ese equilibrio entre esto me está gustando, esto me gusta, pero soy bueno en esto. Entonces, hacer esa comparativa y ver la carrera que más apega a ello, ¿no? Porque te digo, es una decisión muy difícil. O sea, yo lo entiendo, pues pasé por ahí. Digo, al inicio yo tampoco quería ser ingeniero civil. Tenía muchas opciones en la mente, Sí, pero ya llegué en ese punto, digo, fue en la prepa, nos hicieron ese pequeño test, una, pues así digamos, tutora, sí, claro. o tutora, era un test en el que decías, pues soy bueno en esto, me gusta esto, equilibramos y vemos cuáles son las carreras que se apegan, ¿no? Entonces dije, eso me ayudó, o sea, me ayudó en elegir, pues, ingeniería civil. Ingeniería civil. Ingeniería civil. Ok. Bueno, pues ya lo saben, mis amigos, yo soy su amigo de Foxter One en su canal de Foxter One Podcast. Gracias al Inge, a No, que es a Abimael, ti por gracias invitarme un por, ratito. gracias por aceptarnos la invitación. Gracias también por ilustrarnos, no solo al público, sino también a mí, para conocer un poco más sobre esta profesión que es la ingeniería civil. Y pues ya lo saben, mis amigos, si trabajan, si estudian, échenle muchas ganas. Saben que I love you forever so much. Yo soy su amigo de Foxter One y nos vemos en el siguiente video, en esta su sección, Aprendiendo de, y hoy aprendimos algo de la ingeniería civil. Hasta la próxima.